Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Cicatrices invisibles. Sanando las heridas de la infancia para un adulto sano. Hoy hablaremos sobre las heridas emocionales de la infancia y cómo pueden estar influyendo en nuestra vida. Quédate. En consulta veo muchas situaciones que me llaman la atención, cosas que son difíciles de entender de la persona que está hablando, a lo mejor como una mujer cabal, con una lógica sobre las relaciones y lo que deben ser, y de repente me dice: continuamente pienso que mi pareja va a encontrar a alguien mejor, siempre me veo menos que cualquiera. O otras personas que, teniendo una lógica clara sobre la libertad de las personas, habla: me entra un pellizco cuando, cualquier distancia, cualquier historia, y no me puedo aguantar para ver qué está haciendo o con quién. Esto es una respuesta visceral, aparece y controla lo que hace la persona, aunque sus ideas sean contrarias sobre cómo le gustaría estar en pareja, en la vida o en las relaciones. Y también veo personas con mucha valía que me dicen: me da miedo la gente, no puedo abrirme a los demás, siento que no soy interesante para ellos. Hay situaciones en la vida que nos producen una reacción profunda y no esperada, o incluso en contra de nuestra lógica racional, de lo que pensamos. Estas respuestas generan en nosotros un estado, incluso a veces nos llevan a hacer cosas que se nos escapan a la lógica. Emociones como la ansiedad, la desconfianza, el miedo e incluso la angustia toman el control de nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que aun entendiendo, razonando, nuestro cuerpo no responde como pensamos, no se calma, se bloquea. Os podría poner muchos ejemplos de esto, ¿no? Las personas sobre la lógica razonan, ¿no? Yo entiendo y quiero una pareja que tenga sus propios espacios, sus amistades, pero en el momento que el otro se mueve yo me pongo muy intranquila. O yo creo que soy buena persona, que tengo mi valía, pero cuando estoy en un grupo me siento más chiquitito y tonto que nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo. ¿Habéis observado cómo os pasa alguna de estas cosas? Que a veces se desencadenan un malestar intenso y no entendéis muy bien por qué. Muchas veces esto se debe a heridas del pasado, de cuando éramos niños. Pudo que pasaran cosas realmente o que nosotros sintiéramos cosas muy profundas o daños profundos sin que fuera la situación para tanto. Pero para entender esto tenemos que hablar de las heridas emocionales. Las heridas emocionales son heridas que no se ven a simple vista, no son como una cicatriz o como un moretón visible tras un golpe. Muchas veces estas heridas dejan consecuencias que mantenemos luego de adultos, pero no tenemos conciencia de que estas existen. ¿Qué son? ¿Cómo surgen estas heridas? Estas heridas emocionales de la infancia son experiencias tempranas que han causado un profundo dolor. Y hay muchos estudios centrados en esto. Liz Bourbeau, una reconocida autora canadiense, exploró y teorizó mucho cómo las experiencias del pasado que quedan sin resolver en nosotros van moldeando nuestra vida adulta. Pero hoy en día no solo esta señora, sino que hay muchos estudios e investigaciones sobre este tema y en muchas universidades, tanto españolas como extranjeras. Muchos trabajos y corrientes de psicología se dedican a trabajar esto. Estas heridas a veces han surgido de una infancia traumática. En este caso, puede deberse a que nuestros padres o cuidadores fueron maltratadores, negligentes o estuvieron totalmente ausentes, ¿no? Desaparecieron, situaciones de este tipo. En cambio, y en estos casos se explica, ¿no? El por qué dejan una herida profunda, porque realmente es algo grave. Sin embargo, en otros casos las heridas se originan a partir de una interpretación más subjetiva que ha hecho la persona que se ha quedado con este trauma. Ocurrió algo y él o ella lo vivieron de esta manera. La forma en que nos tratan y nos hablan en nuestra infancia influyen y modelan cómo somos ahora, cómo somos de adultos. Las heridas emocionales están presentes en nuestra vida adulta y forman parte de nuestros pensamientos, de las decisiones que tomamos, en cómo nos manejamos con nuestras emociones o nos relacionamos con los demás.
Esta autora de la que os hablo desarrolla 5 heridas infantiles y además dice que cada una de estas heridas, em, las personas acaban creando unas máscaras. Las máscaras son mecanismos inconscientes de defensa que lo que pretenden es protegernos. A partir de estas máscaras o estos mecanismos intentamos resguardarnos de nuestros puntos vulnerables y del dolor emocional asociado a estas heridas. Voy a explicaros cada herida en qué consiste y cuáles son las máscaras que desarrollamos para defendernos del dolor que tenemos. Está bien que mientras que voy contando vayáis reflexionando y observando si os veis en alguna de ellas, ¿no? O en más de una. Comenzamos con la herida de abandono. Las situaciones que pueden despertar esta herida no siempre reflejan un abandono real. Por ejemplo, podemos sentirnos abandonados ante la llegada de un hermanito, o porque nuestros padres están todo el día fuera de casa, por una separación de mis padres que ha sido conflictiva y dejan de prestarme la atención que me prestaban. Puede que los compañeros te excluyeran en algún momento o te dejaran aparte. Es posible que interpretaras esto como un abandono, algo doloroso, algo que te hizo sentirte solo. Y esto lleva a un gran temor por la soledad. Como sea que pasó, la soledad es el peor enemigo de quien vivió esta sensación de abandono en su infancia. Estas personas se vuelven dependientes de otros buscando atención y compañía continuamente. Es común que pase que el miedo a volver a vivir esta carencia les lleve a desarrollar dependencia emocional. En los vínculos, las relaciones que te va teniendo, acaba desarrollando una dependencia emocional. Es probable que de forma más consciente o más inconsciente hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que la otra persona se quede a nuestro lado. Lo que pasa es que normalmente el efecto es el menos deseado, es que conseguimos justo lo contrario de las personas. La herida de rechazo, que sería la siguiente, es de las más profundas, ya que transmite un mensaje tan cruel o la persona siente que le vienen a decir como no eres digno de existir. Esto se suele originar en niños que no se sienten valorados o aceptados por sus figuras de apego, por los principales cuidadores. Muchas veces porque los comparan. Mira como tu hermano tal, o mira tu prima que consiguió no sé qué, o a ver si lo haces como tal amigo que. Esto lo que acaba provocando en el niño o en la niña es un miedo a ser rechazado, a no ser digno. El resultado es que estas personas crecen sintiendo que no merecen afecto, que no merecen amor o que no merecen respeto. Para protegerse de este dolor, desarrollan la máscara de retirada. Se convierten en personas huidizas. Este mecanismo de defensa les lleva a aislarse de los demás con el fin de evitar volver a sufrir. Suelen ser adultos autocríticos, demasiado condescendientes y tienden a autosabotear sus posibles éxitos. La siguiente herida de la que os hablo es la herida de humillación. Este caso, la herida aparece cuando los cuidadores nos denigran, desaprueban o sienten vergüenza de nosotros. Por ejemplo, padres que ridiculizan o critican a sus hijos en presencia de otros, o en la familia, o con amigos. También están aquí las personas que sufrieron bullying en alguna etapa de su vida, ¿no? Porque suelen haberse sentido realmente humillados. En general, este menosprecio lo que suele acabar causando son problemas de autoestima, que de adultos suelen persistir. Las personas, para protegerse de esta herida de humillación, lo que hacen es que desarrollan la máscara masoquista. Aprenden a castigarse a sí mismas. Antes de que los demás lo hagan, lo hacen ellos, creyendo que lo que merecen es esto, sufrir, ¿no? No ser dignos. Esto hace que sean incapaces de disfrutar. A veces se dan otros casos que es al revés. Estas mismas personas pueden convertirse en personas tiránicas o egoístas e incluso humillar a los demás como acto de defensa propia. Viven con vergüenza de ellos mismos. Otra herida es la herida de traición. Cuando un cuidador incumple sus promesas, no brinda la protección esperada, miente o no está presente en momentos cruciales, puede originar una profunda herida de traición en el niño. Como es de esperar, haber experimentado estas traiciones en la infancia forja personalidades desconfiadas. Desconfías de todo el mundo. Tienes temor a que te vuelvan a traicionar. El escudo protector lo que hacen es adoptar la máscara de controlador. Son adultos con un carácter fuerte, que buscan tener el control de todo lo que les rodea. Por tanto, el miedo a ser traicionero les hace estar siempre a la defensiva.
no los deja incapaces de relajarse. Por último, está la herida de injusticia. La injusticia como herida emocional suele aparecer en un entorno donde las figuras de apego son frías, son autoritarias. Durante la infancia, este exceso de exigencia puede acabar causando en el niño sentimientos de insuficiencia, de inutilidad, que perduran incluso después de la adolescencia. Esta herida también suele crear problemas de autoestima y con el objetivo de tener o tomar decisiones con seguridad, lo que intentan es sentirse al resguardo a través de la máscara de la rigidez. Son personas o adultos perfeccionistas, son inflexibles en su forma de pensar y actuar. Se agarran a sus ideas de manera como protección, ¿no? Aunque pueden ser personas muy sensibles, lo que hacen es que tienden a ocultar sus sentimientos y aparentan que nada les afecta, como que son muy fríos. Estas son las 5 heridas de las que habla esta autora, ¿no? Ahora que hemos hablado de estas heridas, ¿tú puedes verte en alguna o en más de una incluso? Porque es posible tener varias heridas afectivas. Puede ser común que las personas desarrollen más de una, en especial si vivieron infancias marcadas por el maltrato o por falta de afecto. Os pongo un ejemplo, alguien podría experimentar una herida de rechazo debido a la falta de aceptación por parte de sus cuidadores, pero al mismo tiempo sentir la herida de justicia gracias a un entorno familiar demasiado autoritario y exigente. En la edad adulta es posible que esta persona pues tenga una mezcla de máscaras para enfrentar sus cicatrices emocionales, para defenderse. Cuanto más defensas voy creando para estar segura, intentando buscar que no me lastimen, más limitado me voy quedando. No importa si cargas con una o varias heridas de estas, siempre hay oportunidad de sanarlas, que es lo importante, ¿no? Como digo yo, lo importante es tener conciencia, ver que tienes tu herida, ver que no reacciona o que hay esta incongruencia, como decíamos al principio, entre lo que piensas y cómo reacciona. Si lo ves, pues entonces tienes la oportunidad de trabajarte de alguna manera, ¿no? Ya sea cualquier trabajo de crecimiento personal, psicoterapéutico o como quieras. La idea es que no sigan influyendo en tu bienestar. ¿Cómo se sanan las heridas de la infancia? ¿Cómo podemos sanar todo esto? Hombre, deciros que la psicoterapia evidentemente es una herramienta indispensable en este proceso, ¿no? Reconectar con momentos dolorosos de nuestra infancia suele ser desafiante. Entonces hacerlo con un acompañamiento de alguien que es un profesional y que sabe cómo hacerlo va a ser de gran ayuda, tanto para que puedas verla como para que puedas abrirte, ¿no? Eh, Cada caso es único, es distinto y por lo tanto el enfoque terapéutico también puede ser distinto. Sin embargo, dependiendo de las heridas que necesites sanar, podría ser necesario centrarse en algunos aspectos más que en otros. Por ejemplo, vamos a explorar así por encima cada caso. Si vienes de un abandono, de una herida de abandono, lo importante es que aprendas a cuidarte tú, aprender a hablarte bien, fomentar tu autonomía, darle otro significado a la soledad para aprender a vivirla sin miedo. Aquí también es importante que aprendas a conocer tus propias necesidades, aprender a marcar límites frente a los otros y cultivar relaciones basadas en la reciprocidad, no solo tu volcado, ¿no? Después, si hablamos, por ejemplo, de las personas que mantienen heridas por un rechazo, en este caso es importante aprender a valorarse más allá de la aprobación o el reconocimiento de los otros, el reconocimiento externo. Esto es imprescindible para poder abrirte emocionalmente a los demás, aunque lleve riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo, pero que tú puedas aprobarte a ti mismo sin necesidad de depender de lo que ocurra, ¿no? Fuera. Para la humillación, para reparar esta herida es importante fortalecer la creencia de merecimiento, de respeto, de ser digno, para contrarrestar los efectos de esta humillación. Hay que cultivar además pues, espacios de placer, de disfrute. Todo esto puede ser importante, ¿no? Para estas personas. Si hablamos de la traición, los que van con su herida de traición, pues el mayor desafío está en volver a confiar en las personas. Esto no significa que tú ignores las señales de advertencia o que te dejes manipular, sino lo importante es evitar estar siempre en una posición de precaución excesiva, ¿no? Estar siempre a la defensiva. En cuanto a la injusticia, lo importante es trabajar la autoestima, el autoconcepto y la rigidez mental.
cultivar la flexibilidad en la forma de pensar y actuar que va a ayudar a que nos adaptemos mejor a los cambios y no aferrarnos a creencias que alimentan el resentimiento y nos mantienen rígidos. Es muy común proyectar los dolores del pasado en las personas del presente. Por eso es importante sanar las heridas. Por ejemplo, en mi pareja suele ser el blanco principal para todo este dolor, porque es un vínculo intenso en amistades o incluso en jefes, ¿no? Por esto es importante poder enfrentarte a estas angustias para evitar que continúen reactivándose en cada relación. Y entonces una y otra vez, con los vínculos que vamos teniendo actuales, van de nuevo recreándose estas heridas o reactivándose, ¿no? Hay que perdonar para avanzar. Es verdad que además de estas heridas infantiles, también puede haber experiencias que repercutan en nuestra vida adulta. Por ejemplo, establezco un fuerte vínculo con alguien y luego me tengo que enfrentar a su repentina e inesperada desaparición o ruptura, ¿no? Pues esta vivencia puede desembocar en un fuerte miedo al compromiso, por ejemplo. Y a veces este temor coexiste con la herida de abandono o de traición, con lo cual agrava más la sensación de inseguridad emocional. Lo que viviste siempre puede dejar huella, pero no tiene por qué definir quién eres hoy. Sanar todo esto no ocurre de la noche a la mañana, evidentemente, pero podemos liberarnos del peso del pasado. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda, hay muchos profesionales para acompañarte en esto. Todo esto que hablamos va a formar parte del trabajo grupal, va a permitir descubrirnos y intentar o posibilitar sanar nuestras heridas emocionales. Nos encontramos pronto. Si quieres recibir aviso de cuando vaya colgando este tipo de información o cualquier cosa que te parezca interesante, puedes suscribirte aquí o seguir mi canal de WhatsApp que lo voy colgando. Ahí permite un contacto más cercano si es lo que quieres. Bueno, aquí me despido. Espero que os haya sido de utilidad. Que vuestras heridas se os hagan visibles. Y besos a todos los niños y niñas heridos que me escucháis.